Había una casa en la colina que nadie se atrevía a visitar. Un caserón antiguo, de madera oscura y tejado inclinado, con ventanas altas que parecían ojos observando a cualquiera que pasara cerca. Desde hacía décadas, la gente del pueblo susurraba historias sobre ella. Algunos decían que estaba maldita, otros que algo inhumano habitaba en su interior. Pero nadie tenía pruebas, solo miedo. Álvaro, un joven periodista de Ciudad de México, no creía en supersticiones. Había llegado a ese pequeño pueblo con la intención de escribir una crónica sobre las leyendas locales. Y la casa en la colina era su objetivo principal. Se hospedó en una posada sencilla, donde la dueña, una mujer mayor con el rostro marcado por los años, le advirtió en voz baja: «No vayas ahí, no es un lugar para los vivos». Pero Álvaro no hizo caso. Su curiosidad y su deseo de una buena historia eran más fuertes que cualquier advertencia. Esa misma noche, con una linterna y una cámara en mano, comenzó su ascenso por la colina. El aire estaba frío, pesado, como si la montaña misma intentara impedirle el paso. A medida que se acercaba, la casa parecía crecer, su silueta recortada contra la luna llena. Las ventanas, vacías y negras, le daban la impresión de que algo desde adentro lo observaba. La puerta principal estaba entreabierta, como si lo estuviera esperando. Con un suspiro profundo, empujó y entró. El interior estaba cubierto de polvo y moho, con muebles viejos cubiertos por sábanas desgarradas. En la chimenea, había fotografías antiguas enmarcadas, retratos de una familia con miradas sombrías. Un hombre, una mujer y una niña pequeña. Pero sus ojos parecían seguirlo por toda la habitación. Con el pulso acelerado, Álvaro encendió su cámara y comenzó a grabar. Caminó por el pasillo, donde los tablones del piso crujían bajo sus pies. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido, un susurro. Bajo, casi imperceptible, pero claro. Venía de arriba, de la escalera oscura que llevaba al segundo piso. «¿Hola?», preguntó en voz baja, sintiéndose ridículo por hablarle a la nada. Pero la respuesta llegó. Un golpe seco, fuerte, en el piso superior. Algo o alguien estaba ahí. El instinto le decía que se fuera, que saliera corriendo y nunca mirara atrás. Pero su orgullo de periodista lo hizo avanzar. Subió los escalones lentamente, con la linterna iluminando cada paso. El pasillo superior estaba aún más deteriorado, con el techo cubierto de grietas y las paredes con manchas de humedad que parecían sombras alargadas. Había varias puertas, pero solo una estaba entreabierta, y del otro lado, un leve llanto infantil rompía el silencio. Un escalofrío recorrió su espalda. No podía ser real. Esa casa llevaba deshabitada más de 50 años. Con el corazón latiendo con fuerza, empujó la puerta. Dentro, la habitación estaba vacía, con solo una cuna de madera podrida en el centro. Y dentro de la cuna, una muñeca de trapo con el rostro desgarrado. Pero el llanto continuaba, y ahora venía desde atrás de él. Giró de golpe, con la linterna temblando en su mano. Nada, solo sombras, solo el vacío, hasta que la puerta se cerró de golpe. Álvaro gritó y corrió hacia la salida, pero la puerta no se movió. Golpeó con todas sus fuerzas, pero era como si la madera se hubiera convertido en piedra. Y entonces, el frío lo envolvió. Un aliento helado en su nuca, unas manos invisibles rozando su piel, y un susurro, esta vez claro como un grito dentro de su cabeza. «Te quedaste demasiado tiempo. Ahora eres parte de la casa». Al día siguiente, la posadera notó que Álvaro nunca regresó. Llamaron a la policía, que subió a la colina a investigar. Encontraron su cámara tirada en el suelo, grabando aún, pero la casa estaba completamente vacía. De Álvaro nunca hubo rastro. Su historia se convirtió en una más entre las leyendas del pueblo. La casa sigue en la colina, esperando al próximo curioso que se atreva a cruzar su umbral. En un pueblo olvidado por el tiempo, donde las noches eran tan oscuras que ni la luna se atrevía a brillar, se contaba la historia del hombre de los ojos huecos.
Nadie sabía cuándo empezó, solo que cada generación hablaba de él en susurros. Decían que no tenía ojos, solo dos agujeros negros que tragaban la luz, y que aparecía cuando alguien rompía las reglas del pueblo. Héctor, un joven de 19 años, nunca creyó en esas historias. Recién había llegado de la Ciudad de México para quedarse con su abuela, doña Camila, una mujer fuerte, pero llena de supersticiones. Aquí no se anda solo después de la medianoche. Muchacho, le advirtió una noche mientras le servía un café humeante. Si oyes tu nombre en la oscuridad, no respondas. Si ves una sombra más alta que un hombre, no la mires. Y por nada del mundo salgas y sientes que te están observando. Héctor solo rió. Cuentos de viejos, pensó. Pero esa misma noche, se enteraría de que algunas historias no son solo cuentos. Eran casi las 2 de la madrugada cuando se despertó con una extraña sensación. Alguien lo estaba mirando. Su cuarto estaba completamente oscuro, excepto por la luz tenue de la calle que entraba por la ventana. Se quedó inmóvil, escuchando. El pueblo estaba en completo silencio. Ni el viento, ni grillos, ni perros, solo un vacío aterrador. Entonces, lo oyó. Un golpe seco en la ventana. Héctor se sentó de golpe en la cama, su corazón martillando en el pecho. Se armó de valor y corrió la cortina. No había nada, solo la calle vacía y la neblina espesa cubriendo las casas. Pero cuando dio un paso atrás, vio algo en el reflejo del vidrio. Una silueta alta, delgada, justo detrás de él. Giró de inmediato, con el cuerpo helado, pero no había nada en la habitación. ¿Su mente le estaba jugando una broma? Respiró hondo y decidió volver a la cama, convencido de que había sido su imaginación. Sin embargo, al cerrar los ojos, un susurro gélido llenó el cuarto. Héctor, su nombre. Alguien lo estaba llamando, pero no era la voz de su abuela. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Recordó la advertencia de doña Camila. Si oyes tu nombre en la oscuridad, no respondas. No dijo nada, no se movió, pero la voz volvió, más fuerte esta vez. Héctor, estoy aquí. El terror lo paralizó. ¿Cómo era posible que esa voz sonara dentro de su habitación? Tragó en seco y, sin poder resistirse, abrió los ojos. Y ahí estaba, en la esquina del cuarto, una figura alta, con un cuerpo delgado y huesudo, piel pálida y esos agujeros negros en lugar de ojos. El hombre de los ojos huecos. No tenía boca, pero su voz resonaba en toda la habitación. Tienes que verme. Héctor apretó los ojos con fuerza. El aire estaba helado, su cuerpo temblaba. No lo mires, no lo mires, no lo mires. Entonces sintió su respiración. No tenía boca, pero podía respirar. Un aliento helado recorrió su cuello. Estaba justo frente a él. Héctor no pudo soportarlo más. Gritó y corrió hacia la puerta, tambaleándose en la oscuridad. Sus manos sudorosas giraron la manija con desesperación. Estaba cerrada. Algo la sostenía desde el otro lado. Se giró, con lágrimas de puro pánico en los ojos. La silueta se acercaba lentamente, sus movimientos antinaturales, como si sus huesos no estuvieran bien articulados. Se inclinó sobre él, los huecos de sus ojos tan profundos que parecía que podían devorar el alma. «Mírame». Un golpe fuerte resonó en la casa. Y otro. Y otro. La puerta se abrió de golpe. Era su abuela, con una vela en la mano y un rosario en la otra. Gritó palabras en un dialecto que Héctor no entendía. La criatura retrocedió, retorciéndose como si el fuego lo quemara, hasta que desapareció en la oscuridad. Héctor cayó al suelo, temblando, mientras su abuela lo abrazaba con fuerza. «Nunca lo mires, niño. Nunca». Al día siguiente, Héctor intentó preguntar qué había pasado, pero su abuela se negó a hablar. Solo le hizo prometer algo. Si alguna vez vuelves a oírlo, no estés solo, porque si llegas a verlo, él se lleva tu rostro. Desde entonces, nunca más volvió a estar en la oscuridad. La Ciudad de México está llena de historias que nadie se atreve a contar en voz alta.
Algunas se pierden con el tiempo, otras simplemente se silencian porque es mejor no recordarlas. En el centro histórico, entre calles adoquinadas y edificios coloniales, había un viejo complejo de apartamentos con más de un siglo de antigüedad. Nadie sabía exactamente cuántos inquilinos habían pasado por ahí, pero los vecinos más antiguos decían que ese lugar tenía una maldición. Mariana, una joven estudiante de arquitectura, encontró un anuncio de alquiler sorprendentemente barato. El departamento era amplio, aunque antiguo, con techos altos y suelos de madera oscura. Demasiado barato para estar en una zona tan concurrida. Cuando visitó el lugar, la casera, una anciana de piel marchita y mirada vacía, le entregó las llaves sin hacer preguntas. Pero antes de que se fuera, le dijo algo en voz baja. Hay cosas que prefieren la oscuridad. No las escuches. No les respondas. Mariana rió nerviosa y salió sin darle importancia a esas palabras. Estaba acostumbrada a las supersticiones, especialmente en lugares con tanta historia. No creía en fantasmas. Pero eso cambió en su primera noche. Todo comenzó con un sonido leve, un susurro. Al principio pensó que era el viento filtrándose entre las rendijas de las ventanas viejas. Pero el sonido no venía de la calle, venía del pasillo. Se levantó de la cama con el corazón latiendo en el pecho y se acercó lentamente a la puerta. A medida que se acercaba, el susurro se volvía más claro. Mariana. El aire se volvió helado. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Alguien estaba ahí afuera? Pegó la oreja contra la madera y contuvo la respiración. Los susurros eran múltiples, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo, pero en un tono tan bajo que era imposible entender qué decían. Giró la manija con cuidado y abrió la puerta unos centímetros. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por la tenue luz amarillenta de los faroles del edificio. Entonces, su sangre se heló. A lo lejos, al final del pasillo, una silueta negra estaba de pie. Era alta, inmóvil, sin rostro. El corazón de Mariana comenzó a golpear contra su pecho. No tenía ojos, no tenía boca, solo un vacío oscuro y profundo donde debía estar su rostro. Y entonces se movió. No caminó, no corrió, simplemente apareció más cerca. Mariana tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Cerró la puerta de golpe y giró la cerradura con manos temblorosas. Se quedó inmóvil, esperando, pero los susurros no pararon. Ahora estaban dentro del departamento. Su aliento se volvió entrecortado. La luz de su lámpara comenzó a parpadear. Sus ojos se llenaron de lágrimas de miedo, pero sus piernas no respondían. No podía moverse. Y entonces, la puerta del armario se abrió sola. El crujido del metal oxidado llenó la habitación. Mariana quería gritar, pero el terror le apretaba la garganta. Dentro del armario, algo emergió de la oscuridad. Una mano pálida, dedos huesudos, alargados, con uñas quebradas, se aferraban al marco de la puerta. Y luego, una segunda mano apareció. Y finalmente, unos ojos. 2 ojos brillantes, sin párpados, la miraban desde dentro del armario. Mariana sintió que la respiración se le cortaba. No está sola. Un susurro, apenas perceptible. El terror la hizo reaccionar. Tomó su teléfono y encendió la linterna, apuntando al armario. Pero no había nada. El cuarto quedó en completo silencio. Pero no se sentía sola. Mariana corrió fuera del apartamento, bajando las escaleras sin mirar atrás. No volvería jamás. Al día siguiente, volvió con un amigo para recoger sus cosas. Se negó a entrar sola, pero cuando revisaron la puerta, notaron algo que les hizo estremecerse. Había arañazos en la madera, como si alguien hubiera estado rascando desesperadamente, desde adentro. Pero lo peor fue cuando revisaron la cámara de seguridad del pasillo. El video mostró lo que ocurrió después de que Mariana cerró la puerta. La silueta negra seguía de pie ahí, esperando. Y antes de desaparecer, murmuró una última vez: «Nos vemos pronto». En la ciudad de Guadalajara, se encontraba una antigua mansión,
Una casa que había sobrevivido durante siglos, que había visto generaciones de familias, pero que nunca había perdido su esencia de misterio. Esteban, un joven restaurador de antigüedades, se sentía atraído por esos objetos antiguos que llevaban consigo el peso de las historias olvidadas. Había algo en los muebles y las reliquias de otros tiempos que lo cautivaba, como si cada pieza susurrara secretos de épocas pasadas. Su vida había sido tranquila hasta que un día, en una subasta clandestina, algo en particular lo llamó la atención. Era un espejo, uno que no parecía tener nada de especial a simple vista. Tenía un marco dorado, adornado con símbolos extraños y antiguos, que parecían moverse, casi como si estuvieran vivos. Los detalles en el marco eran intrincados, como si alguien hubiera dedicado años a tallarlos. El vidrio, por otro lado, no reflejaba una imagen perfectamente nítida. Era como si estuviera distorsionado, como si tuviera una capa de neblina, o algo que cubría el reflejo. Esteban no entendía por qué, pero el espejo lo estaba llamando. No pudo resistir. Pidió una oferta y, sorprendentemente, fue el único que mostró interés. Lo compró por una fracción de lo que valía, un precio que parecía un regalo del destino. Al llegar a casa con el espejo, Esteban lo colocó en su estudio, rodeado de otras piezas que había restaurado. Sin embargo, algo extraño ocurrió esa noche. Al principio, pensó que era solo su mente jugando trucos, pero no pudo dejar de notar que el reflejo en el espejo parecía tener una vida propia. A veces, al pasar frente a él, podía ver sombras o figuras distorsionadas que no estaban presentes en su habitación. Aunque pensó que era simplemente su imaginación, un sentimiento de inquietud comenzó a apoderarse de él. La situación empeoró cuando notó que el espejo no reflejaba únicamente su imagen. En ciertas noches, cuando la luna estaba llena, el cristal parecía mostrar una versión distorsionada de la realidad, algo que no existía en el mundo físico. Al principio, solo veía pequeños detalles, una sombra que no estaba allí, una figura que se movía detrás de él. Pero una noche, mientras limpiaba el cristal, notó algo más perturbador. En su reflejo, su rostro no era el mismo. Sus ojos parecían vacíos, como si la luz en su interior hubiera desaparecido. Con el paso de los días, Esteban se vio cada vez más obsesionado con el espejo. Pasaba horas frente a él, intentando descifrar lo que sucedía. El reflejo parecía responder a sus emociones. Cuando estaba triste, su reflejo se veía más sombrío, más oscuro, mientras que cuando estaba feliz, su imagen aparecía más luminosa. Pero lo más inquietante de todo era que, a veces, su reflejo parecía actuar con un retraso, moviéndose con lentitud, como si estuviera atrapado en otro tiempo o dimensión. Una noche, mientras estaba trabajando en su taller, escuchó un suave crujido. El espejo comenzó a temblar, y la figura reflejada en él sonrió. Una sonrisa grotesca, distorsionada. Esteban, paralizado por el miedo, se acercó lentamente. La figura de su reflejo comenzó a moverse de manera extraña, y los ojos de la imagen lo miraban fijamente. En ese momento, Esteban sintió como si una fuerza invisible lo empujara hacia el cristal. Una mano emergió del vidrio, una mano que no era la suya. Aterrorizado, dio un paso atrás, pero algo en su interior le decía que no podía alejarse del espejo. ¿Qué era lo que se encontraba al otro lado? ¿Y por qué sentía esa irresistible atracción hacia él? Esa noche, no pudo dormir. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, escuchaba el suave susurro de una voz desde el espejo. «Déjame salir», decía la voz, suave pero firme, como si hubiera estado esperando mucho tiempo. Era como si algo o alguien estuviera atrapado dentro del reflejo, intentando liberarse. No soportó más la tensión y se levantó de la cama para ir al estudio. Cuando se acercó al espejo, la habitación parecía más oscura, el aire denso, pesado. Esteban observó que su reflejo no estaba solo. La figura que lo miraba ahora parecía estar sonriendo de manera macabra, su rostro desfigurado por una extraña expresión de satisfacción. Al principio,
Pensó que era su imaginación, pero los ojos del reflejo lo siguieron mientras se movía por la habitación. Una sensación de frío recorrió su espina dorsal. Entonces, sin pensarlo, levantó el martillo que había dejado sobre la mesa y golpeó el cristal con todas sus fuerzas. El sonido del cristal quebrándose fue ensordecedor, y los pedazos se esparcieron por el suelo. Pero algo extraño ocurrió. Los fragmentos del espejo comenzaron a brillar débilmente. Cada pedazo reflejaba algo, pero no lo que estaba delante de él. Los fragmentos reflejaban a una figura deformada, una figura que no era humana, pero que, sin embargo, estaba atrapada dentro de ellos. De repente, el suelo debajo de él comenzó a temblar. Esteban intentó alejarse, pero sintió que algo lo retenía. Los pedazos del espejo parecían moverse por sí solos, acercándose a él, como si estuvieran vivos. En ese momento, escuchó la voz nuevamente. Ya casi. Era la misma voz, más fuerte, más clara. Todo a su alrededor empezó a desvanecerse. Las paredes, el techo, el suelo, todo parecía desmoronarse, como si estuviera siendo succionado hacia otra dimensión. Esteban intentó gritar, pero su voz se ahogaba en la oscuridad. Los fragmentos del espejo se fusionaron, formando una imagen aún más grande, una figura oscura que lo observaba desde el interior del cristal. Con un último suspiro, Esteban desapareció en la oscuridad del espejo, dejando atrás solo fragmentos rotos y el eco de su grito. Nadie volvió a ver al joven restaurador, pero aquellos que se atrevían a entrar en esa casa decían haber escuchado una voz que pedía ayuda, una voz que provenía de un reflejo en el espejo. El espejo nunca se rompió por completo. Nadie sabe cuántos otros han sido atrapados en su interior, pero los susurros continúan, llamando a quienes son lo suficientemente débiles para escuchar. Y el espejo, siempre sediento de nuevas almas, sigue esperando en la oscuridad, en la antigua mansión de Guadalajara.